Patrick miraba detenidamente el informe que acababa de dejar Betty sobre la mesa de reuniones del despacho del vicealmirante Clark. Patrick lo estaba esperando. Un humeante café desprendía su cálido y delicioso aroma. La exhaustiva información que daba el documento era estremecedora. Las fuentes parecían ser solventes e iba acompañado de fotos de diversos personajes de la Alemania nazi que estaban involucrados en lo que se decía allí. El general SS Krambler parecía tener un lugar destacado en aquella información. El informe se llamaba Where Are They? A Research of Nazi Key Officers and People During and After the War. ¿Dónde están? Informes sobre las personas y oficiales nazis claves durante y después de la guerra. Evidentemente era clasificado y Patrick lo tenía por su participación en la reunión de Norfolk. Clark quería que lo conociese antes de reunirse nuevamente con él e indicarle su misión en todo el plan. No tardaría en llegar. El informe aseguraba que una gran cantidad de alemanes había desaparecido en 1945, desde los últimos meses de la guerra hasta después de ella. De hecho, y según se decía, antes y después de terminar la guerra, miles de civiles, hombres y mujeres, comenzaron a desaparecer misteriosamente. Tenían en común que eran personas sin familia, jóvenes y huérfanos. Esto no era tan raro, ya que los bombardeos aliados sobre Alemania habían provocado la desaparición de familias enteras. Lo más alarmante era la desaparición de contingentes enteros de soldados con su armamento, como en el caso de la guarnición que había en Noruega, donde no se combatió y que permaneció ocupada por Alemania hasta la rendición. La mitad de esa guarnición, alrededor de 50.000 soldados, desaparecieron de la faz de la tierra de la noche a la mañana. Más de 2.500 oficiales de los más diversos rangos, incluyendo 10 generales y un mariscal de campo, tampoco dejaron trazas de su destino al acabar la guerra. La mitad de estas desapariciones correspondía a tropas y oficialidad de las SS. El informe incluía la declaración de varios soldados alemanes en Noruega que indicaban cómo, en abril de 1945, se les había propuesto su traslado hasta 2 puertos en los fiordos, desde donde se les llevaría hasta una fortaleza inexpugnable hacia el sur. En los interrogatorios no supieron o no quisieron dar más detalles sobre el supuesto destino. Y quedó claro que el traslado sería en submarinos, combinado con aviones del misterioso Escuadrón Especial KG-200. No habían sido obligados a nada y habían decidido continuar en Noruega para luego ser trasladados a Alemania como prisioneros de guerra. La cifra estimada de desapariciones en el informe era de más de 250.000 personas. No podía ser cierto aquello. ¿Dónde estaban? ¿En la Antártida? ¿Era posible algo así? ¿Qué tipo de instalaciones en aquel continente podía albergar semejante cantidad de gente? Recordó lo de las bases subterráneas y la experiencia alemana en su construcción. Pero tenían que ser inmensas. ¿Qué vida podrían llevar allí? ¿Qué comían? ¿Y el frío? Las preguntas se fueron acumulando en la mente de Patrick sin encontrar una respuesta convincente. ¿Estaban acaso estas 250.000 personas en tierras detrás del Polo Sur? Desde luego, de ser cierta toda esta información, el peligro que acechaba a los Estados Unidos, sus aliados y al mundo en general era muy alto.
El armamento que parecía poseer era muy adelantado y sofisticado. La operación High Jump, aunque necesaria, lo iba a tener muy difícil. Mientras Patrick releía el inquietante informe y las fotos adjuntas, el vicealmirante Clark apareció sonriente en el despacho. Patrick dejó su taza y el informe y se puso en pie para saludarle. «Gracias por esperarme, Patrick», dijo Clark mientras se ponía cómodo, sacándose el abrigo azul de la marina y su gorra de oficial y estrechando la mano de Patrick. «Ya sabes cómo son los peces gordos», agregó refiriéndose a todos los participantes en la pasada reunión. «Me han retenido en Washington más tiempo del previsto y no he tenido más remedio que estar con ellos». La reunión en Washington se había celebrado 3 días antes y había organizado un gran revuelo en el Pentágono por la altura de los personajes y porque la prensa ya empezaba a movilizarse. «Debo agradecerte la posibilidad de asistencia a la reunión que tuvimos aquí en Norfolk, Vincent», dijo Patrick sentándose de nuevo. «Ha sido muy interesante conocer a Bert en particular. Desde luego, los datos allí aportados y el informe que acabo de ver no son tranquilizadores para nadie». «Puedes imaginarte que he pensado mucho», señaló el informe sobre la mesa de reuniones. «¿Cuál es mi papel en todo esto? No acabo de tenerlo claro». Se quedó mirando a Clark mientras éste se servía una taza de café, removió suavemente el azúcar y se sentó frente a Patrick. «Quiero que lleves el submarino U-2193 hasta el interior de la base alemana, como caballo de Troya, mientras en la superficie la operación High Jump se lleva a cabo». Clark miró fijamente a Patrick. «Abrirás un segundo frente de asalto en la base alemana». Tras unos segundos que parecieron horas, Patrick se recuperó e intentó poner en orden los pensamientos que le asaltaban con furia. «Pero esa es una misión de comandos o de los Navy SEALs. Yo solo soy un capitán de submarino». «Eres el mejor. Ya estás familiarizado con esa nave y sé que puedes entrar con el submarino en esa base. Disponemos de las coordenadas de acceso». De un cajón en su mesa, Clark extrajo un mapa doblado que extendió ante Patrick. Era un mapa de la Antártida, donde se señalaba claramente la porción del continente denominada Nueva Suabia. Este mapa era secreto, jamás lo había visto en mi vida, ni creo tampoco que muchos ojos lo hayan podido ver. En el norte, en la zona costera y frente al Cabo de Hornos, estaba marcada la entrada, con las coordenadas correspondientes de la supuesta entrada a la base 211.